Bueno, tengan muy buenos días, apreciados participantes de la Cátedra de Casación Penal. Está establecido para las 11 de la mañana, son las 11:02, motivado que estaba la plataforma ocupada y el profesor que estaba en línea pues ya salió de clase, ahora dentro nuevamente yo. Esta clase está pautada, yo no iría clase, yo iría esta charla, está pautada para 40 minutos, pero en 40 minutos para hablar de los temarios que vamos a traer a cotación, pues son muy poco tiempo. Me he pedido a ver si es factible que me den por lo menos una hora para tener este conversatorio con ustedes. Y digo conversatorio porque tengo que tomar en cuenta que estoy hablando ya con personas que son profesionales del derecho y que por lo tanto pues, ya tienen conocimientos previos de lo que es este tema. Entonces estas clases o conversatorios sirven simplemente como una lluvia de información, de ideas que se puedan mezclar tanto el conocimiento que imparte el tutor como el conocimiento que tienen los participantes y se va tomando algunos criterios que puedan mejorar o perfeccionar el ejercicio nuestro. Bueno, ante todo, muy buenos días y vamos a dar el derecho de palabra si alguno quiere comentar algo antes de dar inicio a la actividad. Bueno, buenos días, apreciados participantes de la Cátedra de Casación Penal. Les habla el doctor Omar Martínez. Esto más que clase yo lo llamaría como un conversatorio por cuanto se le está dando ya a personas profesionales del derecho y que algunos ya tienen experiencia en lo que es la parte de la casación. Solamente trato de llevar algunas ideas, algunos criterios muy personales para que conjugado con el conocimiento previo que ustedes ya tienen, pues puedan sacar ciertas conclusiones y podamos vivir el acontecer diario de la parte tribunalicia penal venezolana. Y, ¿por qué no?, de lo que sucede en derecho comparado con otros estados de otros países. En la clase anterior de la semana antepasada, hace 15 días, hablamos sobre la parte de la historia de la casación. Pero antes de comenzar, quiero dar el derecho de palabra por si alguna persona quiera acotar algo o decir algo antes de empezar el conversatorio. Profesor, buenos días, ¿cómo está? Le habla Sandro Márquez, ¿me escucha? Sí, perfecto, Sandro, ahora sí hay buen audio. Bien, doctor, saludarle, agradecerle que usted comparta esos conocimientos con nosotros y saludar también a los compañeros de aula, desearles un feliz día. Gracias, muy amable. Bueno, antes de dar inicio, quiero un poco tarde darle la felicitación a todos los padres de este grupo de alumnados que tienen esa dicha de ser padres de familia. Y también aquellas madres que de repente están en este grupo también estudiando, que también nacen a veces también de padres. Porque hay madres que son padres y hay padres que son madres. Entonces, el sentimiento, el cariño y el apego hacia los hijos, pues siempre es el mismo independientemente del sexo, ya sea masculino, sea femenino, ya sea papá o sea mamá. Entonces, pues congratulaciones por esa fecha que acaba de pasar la semana pasada y vamos a comenzar a hablar. Quiero primero hacer una aclaratoria para que no haya malos entendidos. Luego de que se hace la actividad por parte del tutor, es que comienza a correr el lapso para que ustedes puedan mandar el trabajo. En la planificación se habló sobre los temas, pero no quiere decir que es para que envíen los trabajos antes de escuchar la clase. Quiero que sea muy claro en eso. No quiero que vayan a mandar trabajos de la tercera clase, de la cuarta clase, sin haber escuchado la parte introductoria por parte del tutor. Hubo una reestructuración, porque esta clase correspondía para la semana pasada. Este trabajo lo deben de mandar ustedes, lo deben de enviar, por favor, sobre referente a este tema para el próximo sábado. Más tarde a las 12 de la noche deben de enviar el trabajo de este que vamos a hablar hoy en día. La temática permite que el docente pueda hacer algunos cambios en lo que está estructurado el diseño curricular del pénsul. Y eso se va dando a medida que el tiempo va transcurriendo. Algunos de ustedes pues son docentes también y por lo regular uno siempre lo hace. En la clase pasada hablamos sobre lo que era la historia de la casación. Yo no he evaluado ese tema
enviado por ustedes, porque siempre acostumbro tomar en cuenta por lo menos 2 temas o 2 clases que me han enviado a plataforma dentro del tiempo exacto, por supuesto, para hacer las respectivas evaluaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces alguna persona, por nerviosismo, por apuro, por X cosas, envía un trabajo que no reúne las condiciones académicas, científicas, tecnológicas, del conocimiento, y entonces queda un poco mal allí en lo que envió, y entonces va a ser evaluado de una manera un poco, si se quiere, bastante rígida y va a perder una puntuación. En cambio, cuando yo veo que hay 2 temas, perfectamente puedo decir lo siguiente. En el primer tema hubo ciertas fallas, quizás por un apuro, quizás porque no se engranó bien en lo que era la temática y en lo que decía el tutor y en lo que tenía que hacer él, pero en el segundo tema mejoró y entonces uno va reconsiderando una cosa con otra a objeto de no perjudicarles a nadie en el punto de evaluación. Yo en eso sí soy muy dado a ser muy puntual en la forma de evaluar, porque me gusta analizar y leer trabajo por trabajo. Cuando yo daba clase de pregrado, muchas veces tenía 60, 80 alumnos y yo los 80 trabajos los leía uno por uno. Y cuando cualquiera me venía a preguntar algo, yo le decía, usted falló en esto, porque para eso es que uno es docente. Dicho esto, pues vamos a comenzar hoy. La clase hoy estaba prevista para hablar únicamente que era referente a la cuestión de los recursos. Los recursos, como bien es sabido por ustedes, conforman una cantidad de acciones que deben de tomar en cuenta todo abogado que ejerce el libre ejercicio del derecho penal. Hay por allá en fondo algunas personas que tienen el audio encendido y se escuchan las conversaciones internas que tienen en sus hogares. Por favor, estar pendiente de eso porque yo lo escucho aquí perfectamente por el audio. Entonces puede ocasionar algún problema con otros participantes. Y el contenido que habíamos hablado, que era la revisión de los recursos. No podemos, y ese es mi criterio personal, ir a comenzar a hablar de casación si no sabemos por qué se llega a la casación. Por eso hablábamos inicialmente de historia, para saber qué era la casación. Históricamente, qué era la casación, porque todo tiene una historia como la tenemos nosotros en el momento que nacemos. Entonces, hablar de casación, sin saber que esto es el final de un proceso penal, debemos de tener previo conocimiento de lo que es el proceso penal y que está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal y que se trata del momento de la detención, el momento de la investigación, el momento de lo que tiene que actuar el ciudadano fiscal del Ministerio Público y que está establecido entre el Código Orgánico Procesal Penal, a lo cual debe adherirse a que tiene que hacer el cumplimiento. Y de igual manera está establecido lo que es la audiencia de presentaciones, lo que es la audiencia preliminar, lo que es la fase de juicio y lo que es sucesivamente la Corte de Apelaciones, lo que es el Tribunal de Ejecución, lo que es la cuestión de la Corte de Apelaciones y para posteriormente ir a casación. Esos son los pasos de comenzar a seguir poco a poco. No puedo darles casación si ustedes no entienden esto o de repente se les ha olvidado cuál es este proceso. De igual manera están los procedimientos especiales, que tiene otro tipo de proceder, y está el procedimiento abreviado, que son aquellos que se hacen por el delito de flagrancia, cuando la persona es detenida infragante cometiendo determinado delito. Entonces, hemos sido muy claros en explicar esto. Y disculpen que sea un poco ligero en este planteamiento, porque es que el tiempo apremia y esto es una clase que, por lo menos, para dar sobre casación, deberíamos gastarnos por lo menos siquiera unos 6 meses, explicando siquiera 2 clases semanales. Pero bueno, vamos poco a poco para que ustedes, yo voy dando una lluvia de ideas, ustedes van captando y de ahí ustedes van a hacer su trabajo y lo van a enviar a plataforma de acuerdo a lo que ustedes tengan el criterio de lo que yo he explicado. Dicho esto, de que tenemos que conocer primero lo que es el procedimiento penal establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, que es el que regula la materia, nos vamos a encontrar, y aquí en esto hay que ser muy claro lo que vamos a hablar, porque estamos hablando entre profesionales, y donde no tenemos que tomar en cuenta ni ideologías políticas, ni cleros, ni nada por el estilo. Vamos a dejar un momentico afuera lo que somos, lo que pensamos políticamente, y vamos a concentrarnos en lo que es la academia. Ya nos desvestimos afuera y entramos al aula a través de internet, como estamos ahorita, y vamos únicamente a hablar de derecho, a sacar conclusiones de lo que es el derecho
y a trasladarnos por momento de lo que escuchamos acá o lo que podemos compartir en esta plataforma y nos vamos un momentico a los pasillos de cualquier tribunal de la República, no específicamente del Estado Táchira, cualquier tribunal de la República, y eso nos va a traer como cotación si es realidad lo que leemos, si es realidad lo que estudiamos y si es realidad lo que está establecido o es simplemente una letra muerta. Mi criterio personal lo voy a decir al final de la clase. Tenemos que empezar primero que los recursos son aquellos remedios, que yo siempre digo los remedios, para irle poniendo reparos a una cantidad de irregularidades que suceden dentro del proceso penal venezolano. Y de igual manera sucede en el proceso penal ecuatoriano. Vaya un saludo para los amigos, y me disculpan, del hermano país de Ecuador, que también están en línea. Discúlpenme, por favor, la omisión de nuestro saludado inicialmente. Entonces, ¿qué suele pasar? Los actos procesales tienen una finalidad o un objeto y se van desarrollando de acuerdo a las reglas predeterminadas. El incumplimiento de las formas que están establecidas especialmente para llevar a cabo el proceso penal, eso es objeto de una actividad de impugnación que tiene únicamente el fin de corregir todos esos errores que suceden allí para lograr un feliz término del proceso. Así de sencillo es. Litigante que no esté pendiente de esos errores que suceden dentro del proceso, lamentablemente no va a tener una buena culminación porque ha permitido que se le haya viciado, se le haya contaminado el proceso desde el momento de la audiencia de presentación. López Corredor señala que los medios de impugnación son instrumentos procesales de que se puede valer las partes interesadas para denunciar, atacar o defender las decisiones judiciales que sean irregulares, erradas o injustas. Aquí debe conjugarse la ética profesional y el deber moral que tiene el abogado de la representación que le han dado de determinada persona que está siendo objeto de un proceso penal y que está siendo investigada. Ojo, pero que no está siendo ya juzgada. Una cosa es en el momento que comienza el proceso a investigarse para posteriormente sacar una conclusión si va a ser declarada culpable o declarada inocente. Pero pareciera algo que ya es común denominador, que una persona en el momento que es detenida ya es culpable. Cuando la es llevada al tribunal para la audiencia de presentación, ya es culpable. Ya el alguacil ya corre la bola en pasillos, viene Pedro Pérez, culpable por el delito este y este y este, ya saca conclusiones. Ya la secretaria del tribunal ya está también contaminando el proceso, o el secretario del tribunal dentro del pasillo o dentro de las salas, contando el cuento de quién van a traer y que es culpable. Y el juez de control, en muchas oportunidades, también ya está haciendo una película de que esa persona ya es culpable. O sea, se están tomando juicios a priori sin ir a la profundización de lo que se va a presentar. Y eso es común que suele pasar. ¿Y quién es el que debe poner el reparo de eso? Pues simplemente el abogado defensor. La defensa técnica privada que es contratada, que van a hacer ustedes. Y que ustedes tienen que estar pendientes de que ese proceso vaya a ser puro, con equidad, con igualdad de las partes y respetando el debido proceso como una norma constitucional. En el momento en que ustedes comiencen también simplemente a tomar comentarios en los pasillos, mire usted qué opina aquello, qué opina esto, lamentablemente usted también se está dejando contaminar por el medio ambiente. Y la contaminación del medio ambiente lo hace uno mismo. Si uno está pendiente de estar cuidándose de su salud y todas esas cosas, pues está bien, pero si no se cuida, pues está mal. Yo les quiero comentar algo. Yo estos días he tenido
algún malestar, una gripe que tenía y de repente es pasajero. Pero yo esta mañana me fui a la clínica y me mandé a hacer una PCR nuevamente. Y con esta es la tercera que me hago. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidar mi salud. Las dos anteriores, por ahí salió, por ahí posteriormente me salió una como medio positivo, por un examen de pulmones, bueno, tuve un aislamiento y eso, pero uno tiene que estar pendiente de estar depurando las enfermedades del cuerpo, y esos son los denominados remedios procesales que van a depurar las irregularidades, las arbitrariedades dentro del proceso penal. ¿Qué suele pasar muchas veces? Que el abogado actuante es amigo, compadre, compañero de promoción, o también estuvo trabajando un tiempo con esa persona, entonces no ataca porque, cónchale, me da pena, se va a poner bravo. No. En el momento en que ustedes tomen una defensa de una determinada persona, ustedes se deben por ética y por moral a esa persona que la ha contratado. Entonces, es la importancia de estar pendiente de todo lo acontecer dentro del proceso. Doctor, buenos días. Buenos días. La interrupción, quería comentar algo rapidito antes de que... Doctor, ¿qué sucede cuando uno ve en las redes sociales que se criminaliza, por decirlo de alguna manera, inclusive antes de que sea presentado en audiencia, una audiencia de flagrancia, ya en las redes sociales, inclusive funcionarios o personas pues, de oficiales pues, hacen mención a que se captura al posible, ni siquiera hace referencia al posible, sino se capturó al responsable del delito X? ¿Cómo afrontar esa situación en esa audiencia y el efecto que eso produce sobre la psiquis del juez y del despacho fiscal? Porque verdaderamente influye a la hora de una toma de decisiones. Entonces quería consultarle eso allí, doctor. Disculpe. Bueno, eso, gracias por la acotación, Sandro. Eso está aquí como un punto de agenda que ahorita lo vamos a tocar. Y posteriormente, por eso decía que son más que todo de clases, son como unas tertulias, unas conferencias de ánimo, de ir teniendo conocimiento y que vaya floreciendo una cantidad de lluvias de ideas para que de repente, como la pregunta que usted hace, de repente, pues no es que tenga desconocimiento, quiere abundar un poquito más en el conocimiento para que el docente dé otro criterio. Entonces, los otros colegas que están también en este momento en clase, pues van escuchando y van intercambiando y van corrigiendo la lluvia de información que va saliendo, y ahí vamos a salir vamos a salir mejor de lo que actuamos actualmente. Ya le voy a contestar la pregunta final con unos respectivos ejemplos de algunos casos que yo tuve la oportunidad de trabajar y que están por ahí todavía siendo de opinión pública, ¿no? Y que le voy a comentar algo que tiene que ver sobre la casación cuando nos corresponda la casación. Vamos para eso posteriormente. Ya lo voy a explicar. Ya tomé nota de su punto de vista, de su pregunta. Los recursos están establecidos, como decía, para un remedio procesal. Y los recursos deben de comenzarse a aplicar desde el momento de la detención de la persona. Desde la audiencia de presentación ya debe comenzar a funcionar el actuar del ciudadano abogado. Pero ¿qué pasa? El proceso comienza viciado. Comienza viciado porque la norma es muy clara, constitucional en su artículo 44, y me perdonan porque tengo que ir haciendo uso de algunos textos que tengo aquí, porque este es un tema muy importante y uno no puede dejar tampoco pasar por alto simplemente algunas cuestiones que hay que leer. Se dice lo siguiente. El artículo 49 del debido proceso tiene una cantidad de numerales. Y entre unos dice que la persona en el momento que sea detenida debe tener derecho a un abogado. Debe ser escuchada por el ciudadano juez y por el fiscal del Ministerio Público, lo establece el Código Orgánico Procesal Penal en sus articulados, para que pueda plantear también sus puntos de vista. La pregunta es la siguiente: ¿esto se cumple? No se cumple. Porque el detenido, en el momento que va a nombrar a un abogado defensor, no lo puede hacer. No lo puede hacer porque el mismo sistema se lo impide. Y si usted va al cuerpo de seguridad donde está detenida esa persona, no le permiten el acceso para poder hablar con él.
al imputado o investigado no se le permite siquiera una llamada telefónica para que notifique a su familia dónde se encuentra prendido. El muchacho o muchacha, señor o señora, llega al pasillo de los tribunales, a la audiencia de presentación, y no sabe ni siquiera quién lo va a asistir, que independientemente que su familia haya contratado un abogado privado, allí es cuando lo va a ver. Y rápidamente tiene conocimiento de las actas si es que le permiten ver el expediente. Y esas actas que con las cuales se va a fundamentar la acusación por parte del fiscal del Ministerio Público es única y exclusivamente el acta policial que se elaboró en el momento de la detención. Y que ya viene viciada porque vienen tipificados un sinnúmero de delitos que cuando uno se pone a analizarlos no guardan ninguna relación, ni siquiera con lo que sucedió. Entonces fíjate cómo se juega con los derechos de una persona. Y es tan delicado esto, pero tan delicado esto, que yo me tomé el atrevimiento de leer algunas cosas. Y entre esos me puse a ver cómo se violenta el derecho a la libertad. El derecho a la libertad de todo ser humano está suscrito en una cantidad de tratados internacionales que ha suscrito y ratificado la República Bolivariana de Venezuela. Y que para nadie un secreto que como norma constitucional los tratados son de fiel cumplimiento y son supraconstitucionales. Y en la Convención Americana, donde Venezuela suscribe y ratifica, en su artículo 8, numeral 1 y 2, establece que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro del plazo razonable por un juez o un tribunal competente que sea imparcial o independiente, y lo cual está establecido por la ley que lo sustancia. Fíjate que está establecido en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y eso está suscrito por Venezuela. En los pactos convencionales, en los pactos y convenios internacionales, el artículo 29 de la Constitución nos dice el artículo 23 de la Constitución nos dice lo siguiente. Esto es que está para allá y para acá leyendo y leyendo para poder ir sacando fundamentos, que al final vamos a decir para qué sirvió esta lectura. El artículo 23 dice: los tratados, partes y convenciones relativas a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen la jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre los goces y ejercicios favorables en los establecimientos de las constituciones de las leyes de la República. Eso quiere decir que es un requisito sine qua non que toda persona tiene derecho a ser respetada su libertad y tiene que ser oída en el momento en que la persona pida ser oída. Pero eso que está suscrito por el Estado, por la República Bolivariana de Venezuela, quien vulnera esta norma, quien vulnera estos tratados internacionales, es el mismo Estado, porque sus organismos, ya sean policiales, militares, Poder Judicial y Ministerio Público, los vulnera. Y digo que los vulnera porque hacen caso omiso a lo que está establecido en norma constitucional, como es el artículo 23, que dice que Venezuela tiene que dar cumplimiento a los tratados internacionales, y quizás muchos jueces de la República, muchos fiscales y quizás muchos jefes de organismos de seguridad del Estado ignoran que la libertad de una persona está suscrita en los tratados internacionales relacionados a derechos humanos y que están igualmente en la Convención de las Naciones Unidas en su artículo 8, numeral 1, y también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde Venezuela pertenece. Entonces, si están suscritos allí y no lo cumplen, entonces ¿quién vulnera esto? Pues el mismo Estado. Entonces, el mismo Estado vulnera esto y se permite que es vulnerado por los cuerpos de seguridad del Estado, porque ¿cuántas veces vamos, por lo menos para ir ahí a la Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ahí a la Marginal del Torbes? Mire, que quiero hablar con un detenido. Él no tiene derecho a abogado. Tiene que venir el jueves. Y eso sí, venga a las 8 de la mañana, porque si no, no pasa.
se sale más regañado que el detenido. Y el hombre fue el lunes, entonces usted, pero mire que el muchacho me lo va a presentar mañana martes. No, pues, entonces hable con él cuando se lo lleven para allá. Cuando lo llevan allá, este muchacho le dice al abogado, mire, para que doctor, para que la doctora, mire, para que me saque el detenido que necesito hablar con usted. Ah, y ahorita estamos muy ocupados, ahorita no hay tiempo, espere que venga. Se da inicio a la audiencia de presentación, a la audiencia preliminar. Muchas veces el muchacho cambia el abogado defensor y usted va para que le firme el nombramiento y tiene que entregarlo allí en el puesto de guardia para que se lo lleven al calabozo, al sitio de reclusión donde lo tengan, y el muchacho firma sin siquiera conocerlo a usted, solamente de buena fe. Mire, ahí está un señor que está afuera, que es abogado, dice que lo mandó a la familia. Así funciona el debido proceso. Entonces, aparte de eso, hay unos 3 elementos, 3 efectos que yo quiero contar. Está el famoso efecto suspensivo y está el famoso efecto del recurso de evolución y está lo que llamamos el evolutivo y está el efecto de lo que llamamos la apelación. El uno se parece al uno y el otro se parece al otro, pero no son. ¿Por qué? Porque el efecto evolutivo es el que ocasiona la suspensión de lo que se está reclamando, pero existe la continuidad mientras que es nuevamente devuelto a esto. El efecto de la apelación es acudir a la Corte para que la Corte, en el tiempo establecido, según los lapsos procesales que deben de tener, les dé respuesta a lo que usted está planteando. Pero esto también tiene otro problema. Resulta que cuando llega el expediente allá a la Corte, ese día el magistrado, entre comillas, ponente, se enfermó. Y el expediente va a dormir allí el sueño de los justos. Si la persona dura de reposo un mes, pues allá durará un mes, mientras que esa persona regresa, se vuelve a acoplar, se vuelve a instaurar nuevamente su despacho y lo va a leer cuando mejor le parezca. Entonces, una cosa es lo que dice la letra y otra cosa es lo que nos sucede. Y que lamentablemente muchas veces somos nosotros los que llevamos los reclamos, las malas caras de los representantes de nuestros clientes, porque desgraciadamente somos los culpables de toda esta idiosincrasia que hay dentro del proceso. Y el otro, que no es más sino el efecto suspensivo, que eso es mucho que cortar y mucho que leer, es algo que se estableció y que para algunos lo han denominado como algo que es inconstitucional. Porque sí guarda cierta relación con el efecto, con el efecto del recurso evolutivo. Pero es que el efecto suspensivo le quita la autoridad al ciudadano juez, ya sea de control o ya sea de juicio. No tiene ningún sentido común que después de un poco de tiempo, de repente de años, en un proceso donde se ha evacuado una cantidad de testigos, los cuerpos policiales que estuvieron presentes, las pruebas recopiladas en el sitio del suceso, la grafotécnica, las pruebas de hematología, exámenes médicos, y todo eso demuestra plenamente la inocencia de esa persona y que el fiscal ha estado allí presente, eso y ha estado también promoviendo y contestando y repreguntando. El día que se le da la libertad a esa persona, entonces invoca el efecto suspensivo y la persona tiene que quedar detenida. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la autonomía del ciudadano juez? El efecto suspensivo era para aplicarse en los delitos de flagrancia, que de repente una persona que está detenida por un delito de flagrancia, que se fue comprobado el hecho, como se dice vulgarmente, y me perdonan la palabra, con las manos en la masa, y que le van a dar una medida, le van a una libertad, pues automáticamente se invoca el efecto suspensivo para que la persona quede detenida y se siga en el proceso. Pero es que el efecto suspensivo lo están manejando ya al libre albedrío. Todo el mundo invoca el efecto suspensivo. Y resulta que muchos fiscales lo invocan y en el momento que lo invocan sueltan la risa. Mofa, se burlan de usted como defensor, se burlan del juez que dio la medida. Y entonces yo lo viví por un señor que me invocó el efecto suspensivo
Y después salió otro fiscal a conseguirlo en el pasillo y se abrazaban los dos. El uno felicitando al otro porque había invocado el efecto suspensivo. Y resulta que uno de los que estaba invocando se reía porque el otro invocado el efecto suspensivo había sido alumno mío de posgrado en la Católica, compañero de promoción de mis hijos de la Católica. Y yo le dije, ¿usted que se ríe? ¿Cuál es la algarabía para felicitar aquí a este señor que acaba de invocar un efecto suspensivo que desde el punto de vista es inhumano, antijurídico? No hay que reírse del dolor ajeno, porque esa gente que está allí, lamentablemente, para mí son inocentes. Y se ha demostrado hasta la CCA que son inocentes. Porque se logró demostrar inclusive con unas experticias médicas hechas a ese cadáver después de año y pico, y que demostró que hasta los mismos médicos parece que se habían equivocado. Entonces, ¿ustedes qué se ríen? En la vida no hay que reírse mucho del dolor ajeno, ni hacer mofa de él, porque tarde que temprano uno lo puede pagar, se lo dije yo. Lamentablemente, el que se mofaba resultó preso y destituido del cargo, y el otro resultó votado de la fiscalía. Señores, hay que actuar con raciocinio, hay que actuar apegado al derecho. Y esto del efecto suspensivo simplemente es una violación a todo lo que está establecido con los tratados internacionales, como es el derecho a la libertad. Se juega con la libertad de una persona. Hay sentencias. Cuando se acuerda la libertad de un detenido, inmediatamente se invoca el efecto suspensivo. Significa entonces que este efecto suspensivo es un auto o sentencia interlocutoria. No es concedido por la parte que debe juzgar, sino es por el Ministerio Público, el que impugna la libertad y toma la decisión de mantener a la persona detenida. Cuando el Ministerio Público es garante de los derechos de la víctima y de los derechos del imputado, también está establecido como norma en el Código Orgánico Procesal Penal. Pero yo creo que los ciudadanos fiscales, con el respeto que se ven, algunos, no todos, ni siquiera leen el Código Orgánico Procesal Penal para saber los derechos de la víctima, perdón, los derechos del imputado. Entonces el imputado pues, pareciera que no tiene ningún derecho. Estos principios contradictorios legales que van en contra de la libertad de la persona y que muchas veces puede ser objeto de una medida menos gravosa, que puede ser una medida cautelar que puede conceder el juez de control, tampoco lo puede hacer, porque jueces que de repente se apegan a lo que es la norma. No todos no se apegan a la norma, hay unos que son muy estudiosos, pero tampoco lo pueden hacer porque entonces el ciudadano fiscal invoca el efecto suspensivo. Violentando el debido proceso y violentando la presunción de inocencia y no permitiendo un juzgamiento en libertad o que le sea concedida una medida menos gravosa, porque argumentan que existe peligro de fuga, el hombre se va a escapar, y argumentan una cantidad de cuestiones sin ningún fundamento, porque recuerden ustedes que en el momento en que una persona es detenida, tenemos que ir incluyendo dentro del expediente, por un si acaso, la constancia de buena conducta, la constancia de residencia, la constancia de trabajo, acta de matrimonio o acta de concubinato, si quieren, partida de nacimiento de los hijos, si es profesional, títulos universitarios, para hacer constar que allí hay una persona que no tiene peligro de fuga, que está radicada legalmente en ese municipio, en ese caserío, en ese pueblo, y todo eso en cualquier momento, cuando nos lo vayan a pedir, ya está lleno el expediente. Lo que abunda en el derecho no hace daño. No solamente tenemos que sentarnos a ver cuánto vamos a cobrar, pero sin fundamentar con documentos. Entonces, todo eso es muy importante. Ante esta situación presentada, hay sectores de la doctrina que dicen textualmente de que todas estas actuaciones que se realizan a través de la aplicación del efecto suspensivo conlleva única y exclusivamente a la aplicación de normas inconstitucionales porque vulnera el Estado de Derecho de la persona. Están los efectos suspensivos y no suspensivos. Está el efecto, el devolutivo y el suspensivo son de las mismas características
y en esencial los dos recursos en ambos efectos o en el doble efecto, siendo estos los que generan efectos suspensivos y efectos devolutivos. El uno devuelve y el otro suspende. El uno devuelve para que sea objeto de una aclaratoria y se hace, y el otro es el que suspende la acción. Y entonces hay que ir a lo que llamamos el de corte de apelaciones. ¿Qué pasa cuando hay un efecto suspensivo? El efecto suspensivo se lo pueden invocar a uno en un momento de libertad plena, a la culminación de un juicio, y entonces hay que ir a la corte a apelar. Entonces allí va a estar presente el ciudadano fiscal en representación del Ministerio Público, que fue el que invocó el efecto suspensivo, y las partes que defienden a la persona, la defensa privada, o en su haber de repente a la defensa pública, que tenga que ir a la Corte de Apelaciones. Allí estarán presentes los 3 magistrados que componen la Corte de Apelaciones, y estos 3 magistrados pues procederán a escuchar las partes, los alegatos, tanto del que invocó el efecto como el que lo trata de que recurre para que quede sin efecto ese efecto suspensivo, y se hace una cantidad de interrogatorios después de las exposiciones, y tanto el fiscal como la parte defensora pues deben ir contestando las preguntas que anteriormente hacían los ciudadanos magistrados. No sé si actualmente lo harán porque tengo tiempo que no he ido a los efectos, a un efecto suspensivo, pero en aquella oportunidad se hacían muy bien y se esgrimía una gama de conocimientos puros jurídicos por parte de los señores de la Corte de Apelación en ese tiempo. Y ellos sacaban sus conclusiones, y entonces si estaba allí los detenidos y se consideraba que el efecto suspensivo no reunía las condiciones, pues entonces le daban inmediatamente la libertad a la persona, y si no, entonces ese efecto suspensivo posteriormente se discutía en la Corte entre ellos mismos, y a los 10 días daban el veredicto. Eso es lo que llamamos la discusión del efecto suspensivo, que posteriormente tiene que irse a lo que llamamos la Corte de Apelaciones. El efecto suspensivo lo invocan en el mismo tribunal. ¿Y quién lo invoca? Lo invoca el ciudadano fiscal del Ministerio Público, en la Corte en la audiencia de control o en la audiencia de juicio. Hay algunas decisiones, por ejemplo tenemos la sentencia de la doctora Rosa Marmo de León, quien indica que ese efecto suspensivo desde el punto de vista atenta contra los tratados internacionales y atenta contra la norma constitucional. ¿Por qué? Porque le han dado un carisma que no es el deber ser, y no existen, eran muy pocos los jueces de control que hacen caso omiso cuando es invocado el efecto suspensivo. Pues también que hay discrecionalidad del juez, pero la mayoría de jueces pretenden no meterse en problemas y prefieren lavarse las manos y que eso sea para la Corte de Apelación y que sea discusión allí. Este efecto suspensivo en algunos estados de otras repúblicas se ha ido eliminando por norma constitucional. Se ha ido eliminando porque creó una divergencia de criterios allí. Y ejemplo lo tenemos por lo menos en Cuba, que lo aplican, pero es aplicado únicamente para delitos políticos. Ya salió de la esfera de los delitos comunes, y ahí no tiene nada que ver el efecto suspensivo. Nosotros aquí, lamentablemente, en Venezuela todavía tenemos el efecto suspensivo vigente. Hoy en día ya quizás poco lo están invocando, pero es algo que se requiere un estudio a profundidad, porque se vulneran los tratados internacionales. Este es tu número. Y se vulnera. Tu teléfono. Aló, por favor. Yo le agradezco. Para llamar, David. Está el audio abierto de algunas personas, entonces difieren en nada. Lo escucho todo aquí en el oído, todo lo que están hablando por allá. Entonces, por favor. Entonces, eso es lo que pasa con el famoso efecto suspensivo. Yo lamentablemente pues tengo tantas cosas que comentarle a ustedes, pero veo que es muy poquito el tiempo. Ya se me vencieron los 40 minutos, me dieron 20 minutos más, y entonces pues voy a hablar rapidito. Los recursos uno por uno, de acuerdo con está en el código, quedan para la próxima clase. Voy a hablar también rápidamente de un recurso que se llama el habeas corpus. Dije que íbamos a hablar de recursos. El habeas corpus es única y exclusivamente un recurso que yo le preguntaría a ustedes si lo han visto y si saben si se aplica en Venezuela. El habeas corpus data desde el siglo XII. El habeas corpus ha hecho historia debido a que concede la libertad a una persona
que no tiene los suficientes elementos de imputabilidad para estar detenida. El habeas corpus se remonta desde el Imperio Romano, durante el cual se conoció como el libero exhibendo, y cuyo objetivo era exhibir al hombre libre de que se detenía con un dolo y que le pretendían inculpar un dolo malo. Fíjate que ya en el tiempo romano se aplicaba el habeas corpus. Y el habeas corpus se aplica única y exclusivamente cuando la persona ya está detenida. En estos días veía yo, y es muy importante estar pendiente también de las redes sociales, de los medios de información, porque eso es cultura general que le sirven a uno. Veía yo el caso de un abogado argentino que hablaba por la televisión de ese país de un muchacho que fue detenido, hijo de unas personas adineradas en Argentina, en Buenos Aires, que estaba en una carrera de piques. Y entonces le entrevistaban por televisión al abogado, y el abogado decía que él iba a invocar el efecto de habeas corpus porque la persona no se ha puesto a derecho, porque lo estaban buscando, lo estaban persiguiendo y quería invocar el efecto de habeas corpus, vuelta con el habeas corpus y hablaba del habeas corpus. Y los periodistas pues le seguían la conversación y le hacían algunas preguntas, y el señor fue bastante grosero con una periodista, lo que ocasionó que otro muchacho allí, periodista, le llamara la atención y después pidió disculpas. Pero este no es el meollo del tema. El meollo es que el abogado que hablaba sobre el habeas corpus, pues yo creo que tampoco sabía lo que era el habeas corpus, porque el habeas corpus, para poderlo pedir, es aquella persona cuando ya está detenida, la persona está detenida. ¿Cómo voy a invocar un habeas corpus por aquí que no se sabe ni dónde está? Entonces, eso me llamaba la atención. Decía, bueno, pues este señor habla de un habeas corpus y ni siquiera tiene la persona, ni la persona. Es más, si él trae a esa persona y lo pone a derecho, o sea, se lo entrega a las autoridades, no puede invocar al habeas corpus, porque resulta que él mismo es el que lo está presentando para que sea detenido con todos los requisitos y todas las garantías constitucionales que tiene que tener para posteriormente determinar si es inocente o es culpable. Pero ni siquiera estaba detenido y él hablaba por los medios de comunicación del habeas corpus y del habeas corpus. Entonces, este habeas corpus, como le digo, data desde el año en el siglo XII, y por aquí, por América Latina, fue incorporado en el siglo XVIII. El tiempo más remoto del habeas corpus data desde 1215, que fue puesto en Inglaterra de moda, 1215. Y también estuvo por allá en el año de 1428 por el gobierno del Reino de Aragón, de España. Después se fue a Vizcaya en 1527. Después la ley inglesa de 1640 lo promulga, y en 1679 se institucionaliza el habeas corpus en los estados del Reino Unido. ¿Qué es la garantía del habeas corpus? La garantía del habeas corpus es nada menos y nada más que es establecer el derecho de una persona de estar libre cuando lo tienen privado de libertad por una libertad que no es justa y que no se le dan los requisitos para estar detenido. La persona se le puede invocar el efecto del habeas corpus porque le están violentando toda norma constitucional. Es una garantía. Y esos son rápido, que estoy sacando algunos tips para que ustedes los puedan estudiar y los puedan analizar. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿en nuestro país se invoca el habeas corpus o en nuestro continente? Señores, cuando el Estado pierde la autonomía de los poderes, se pierde la democracia. Y se pierde algo que es fundamental, que es el debido proceso para todas las personas que habitan en determinado territorio. Porque yo me hago una pregunta: ¿cuántas personas son detenidas y cuántas personas se les puede invocar el habeas corpus? Analicemos, y por eso les decía inicialmente antes de empezar esta tertulia, despojémonos de las ideologías políticas y entremos al salón de clase solamente como abogados que somos, a estudiar y a profundizar en el conocimiento para sacar algunas conclusiones que nos puedan permitir ir tomando un raciocinio diferente de lo que es el libre ejercicio. El habeas corpus en nuestro país no surte ningún efecto. El habeas corpus no es tomado en cuenta.
Vista la privacidad de libertad arbitraria o ilícita en nuestro país, es una razón violatoria del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La libertad personal es inviolable. En consecuencia, ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial. Ahí dentro una vez corpus. ¿Por qué lo detienen? ¿Hay una investigación? No, que se sospecha. ¿Hay orden de un tribunal? No, que se sospecha. No. La persona automáticamente debe quedar en libertad y debe estar presentándose al despacho policial que está investigando para garantizar también que procedan las investigaciones, pero no se puede privar de la libertad, porque la libertad es una norma constitucional y está suscrita por el gobierno venezolano en los tratados internacionales y por el gobierno ecuatoriano en los tratados internacionales. Por eso le decía yo, y no sé si fue en esta clase, no, en la clase de doctorado, que Ecuador es el primer país del mundo con tratados y convenios sobre derechos humanos. Tienen 29 convenios internacionales con el mundo entero de tratados de derechos humanos. Entonces, si tienen toda esa cantidad de tratados y que algunos participantes de la clase de doctorado me hicieron un trabajo muy importante sobre eso, entonces quiere decir que allí debe funcionar perfectamente el habeas corpus, lo mismo que debería funcionar en nuestro país. Nuestra Carta Magna establece que una persona que es detenida infragante debe colocarse, perdón, una persona que es detenida debe colocarse en un lapso mayor de 48 horas al tribunal. Si la persona pasada las 48 horas no es puesta a la orden del tribunal, automáticamente debe invocarse una habeas corpus para que esa persona sea puesta en libertad. Pero ¿qué pasa? Señores, hay una figura emblemática en el Código Orgánico Procesal Penal que se llama el despacho saneador. Hay que leer el Código Orgánico Procesal Penal. Ahí dice el despacho saneador. Y el despacho saneador no es el que uno pide después que comienza la audiencia, y cuando está en la audiencia de presentación, en la audiencia preliminar, en la audiencia preliminar pide el despacho saneador. No, no, el despacho saneador pídalo de un principio. Señor juez, pido el despacho saneador porque mi detenido permaneció tantas horas detenido, hoy ya cumple 6 días, quedan tantas horas, 80, 90, 100 horas detenido, y hasta hoy es que lo están trayendo a una audiencia preliminar, cuando la norma establece que son 48 horas. Por eso es que tenemos nosotros el problema del despacho saneador. Allí nomás enfrente, en la República de Colombia, existen los jueces de garantías y que establecen por norma que si una persona es detenida y debe estar presentada a las 48 horas y llega a ser presentada al despacho a los 60, a las 55 horas, automáticamente en el momento que llega allí la comisión policial, el hombre está puesto en libertad. Tenga el delito que tenga, pero no se le cumplieron sus normas constitucionales y la persona se va a libertad. Aquí no. Aquí cuando no hay batería, cuando no hay cauchos, cuando no hay gasolina, cuando no hay tiempo o cuando usted no va para allá a ver cómo hace para traer a la persona al despacho. Y muchas veces traer en su propio vehículo. O buscar a la mamá del detenido, al papá del detenido, al hermano, al compadre, que preste la camioneta para traer al muchacho. Porque lo contrario no lo trae. Y entonces, el despacho saneador de juez de control, ¿dónde está? El juez que está ese día de guardia, que tiene que tener una lista de los detenidos. El fiscal del Ministerio Público, que es garante de los derechos de los detenidos, derechos del imputado y derechos de la víctima. Decir, mire, aquí hay una persona que está detenida y que ya cumplió para hoy 96 horas. Yo solicito automáticamente que se le dé la libertad y sea investigado en plena libertad, establecido las normas constitucionales, los tratados internacionales que tenemos. O el abogado defensor que han contratado, en vez de estar pendiente cuánto va a cobrar, claro, es el medio de vivir de nosotros, pero también trabaje. Invoca el habeas corpus. Yo ese habeas corpus, por Dios que yo tengo tiempo que yo ni lo escucho. Yo creo que hay abogados que hasta lo desconocen. Hay abogados que no saben que eso existe. Y si saben que existe, pues no se ponen a estudiarlo, porque no, para poderme escribir tanto, no me están pagando mucho, tengo que ser habeas corpus. Hay otra figura, que es el amparo constitucional. El amparo constitucional es garantizarle las garantías constitucionales, valga la redundancia, que están establecidas dentro de la norma. Y tampoco se habla sobre el amparo constitucional. El amparo constitucional se hace contra decisiones de la Corte, contra decisiones de los tribunales de control, contra decisiones de los tribunales de juicio, contra decisiones de la Corte Penal, de la Sala de Casación Penal, se invoca el amparo constitucional. El amparo constitucional se hace en cualquier proceso, en cualquier proceso. ¿Cuáles son los derechos procesales? Son el laboral, el administrativo, el civil, el penal y el constitucional. Son los 5 procesos procesales. Se invoca el amparo constitucional
tiene un problema de interdicto saliendo de una materia civil, tiene un problema de linderos, tiene un problema de una detención privativa de libertad injusta, invoque el amparo constitucional. El problema está que si se lo oye, es otro problema, ¿no? Y si los que están allí tienen la capacidad intelectual idónea para poder tomar decisiones sobre ese amparo. Lo que es otro problema que tenemos. Yo al final de estas conversaciones que tengo con ustedes, voy a sacarles referencias. Yo invoqué un amparo constitucional contra una decisión de una magistrada de la Sala Constitucional que me sacó una decisión estando los tribunales, desde el Tribunal Superior de Justicia hasta el Tribunal más inferior de Venezuela, de vacaciones. Fue una hora que no era despacho. Sacó una decisión donde me anulaba una decisión de un expediente y pasó por encima también de un efecto suspensivo que haya colocado un ciudadano fiscal. Y lo presenté el 7 de enero y debía ser escuchado, debieron haberme llamado. Pero ese amparo tenía que discutirlo toda la sala plena de la Sala Constitucional. Señores, han transcurrido 3 años y medio, se hizo otro juicio, la gente dejó en libertad y toda la Sala Constitucional nunca me contestó sobre el amparo. Por ese mismo expediente acudí a la Corte de Casación, perdón, a la Corte de Apelaciones. Para aquel entonces el magistrado me mandó a llamar y me dijo, usted tiene toda la razón, pero yo no voy a decir a favor suyo, porque yo no me quiero meter en problemas. Entonces, cuando uno ve todo esto, pues, ¿qué le queda a uno? Estudiar y escribir. Escribir y escribir, porque algún día eso irá a surtir algún efecto, pero no el efecto suspensivo, sino el efecto progresivo, que la gente vaya progresando, que el Poder Judicial vaya depurándose y que mañana, pasado mañana, las nuevas generaciones tengan un buen piso sólido jurídico para poder ejercer y no estén en esta patraña que no se sabe qué hacer o cómo se puede negociar para lograr algo. Es fuerte lo que estoy diciendo, sé que es fuerte, algunos quizás dicen, bueno, pero yo no vine a escuchar esto, pero es que tenemos que partir de la forma como se está actuando en el derecho penal venezolano y en el derecho penal de muchas partes, porque está sucediendo cosas. Ojalá Dios, esto que está ahorita en boga, que viene una reestructuración del Poder Judicial y todas esas cosas, según escuché esta semana, ustedes han escuchado ya que en una comisión se haga algo que vaya a ser provechoso para la justicia venezolana. Retomando la pregunta que me hacía el participante, Sandro, que me decía que qué hacer cuando una persona es detenida y ya la están incriminando ante las cosas. Hay casos que uno muchas veces tiene que pedir la erradicación del juicio a otro estado. ¿Por qué? Porque los hechos que se han suscitado generan conmoción, generan cierto malestar dentro de la población y se pueden amañar. Existe cierto amañamiento allí, ya los jueces están considerando que ya la persona es culpable y todo eso. Entonces se le solicita el escrito a la Corte de Apelaciones donde usted pide la erradicación. Pero tiene que fundamentarlo muy bien, usted tiene que fundamentarlo y si hay medios de comunicación que hablaron, baje todos esos recortes, baje los videos de los medios de comunicación, todo eso que tenga que ver en contra de la persona que usted está defendiendo, usted lo baje y lo anexa al escrito de la Corte de Apelaciones. Si la Corte de Apelaciones no le falla favorable, usted acude a la Sala de Casación Penal y notifica un recurso a la Sala de Casación Penal. La Sala de Casación Penal nombrará un ponente de sus 7 que tiene y ese lo analizará y le será favorable o no le será favorable. Si no le sale favorable, entonces solicita ser escuchado por la Corte, por la Sala Constitucional. Y va fundamentando también lo que usted está pidiendo, la erradicación en la Sala Constitucional. Así de sencillo, pero esos son trabajos que hay que ir haciendo y que hoy en día, pues, lamentablemente es muy costoso porque tiene que trasladarse directamente a Caracas, tiene que ir a escribirse, así nunca iba a casar o a hacer un despacho saneador allá directamente al Tribunal Supremo, pues ya lo escriben, ya le dan un juris y ya queda formando parte de lo que van a litigar constantemente al Tribunal Supremo de Justicia, pero eso le ocasiona una cantidad de gastos, ir y venir. Pero eso es función del abogado. Entonces, les repito, si ves situaciones que son adversas y que los resultados van a ser desfavorables porque ya hay una manifestación de culpabilidad antes de todos los hechos contra la persona que usted está defendiendo, porque es algo que ha causado alguna conmoción, algún malestar entre la opinión pública, solicita la erradicación del caso. Lo solicita a la Corte de Apelaciones. Si la Corte de Apelaciones falla en contra, se va a la Sala de Casación Penal. Y si la Sala de Casación Penal
No responde, se va a la sala constitucional. Si no le responden, pues usted da su elemento, entonces usted tendrá que enfrentarse acá, pero por lo menos usted hace la diligencia. Pero para eso tiene que fundamentarlo. Recuerde que todo recurso tiene que fundamentarse sobre los hechos específicos, muy bien planteados y muy bien escritos. Usted no puede ponerse a hablar allí desde que comenzó el caso, que era que la señora lo miraba feo, que el niño le sacó la lengua. No, no, eso no, porque eso lamentablemente por norma se lo van a admitir, pero después se lo van a declarar inadmisible, porque no reúne los requisitos fundamentales que debe tener todo recurso. Y los recursos tienen sus respectivos lapsos. Usted no puede intentar un recurso después que han pasado los días. Por un día que usted se retrase en presentar un recurso, lamentablemente usted perdió. Yo creo que me están volviendo esas señas porque ya me volví a comer otros minutos. Para el trabajo de esta semana, sobre esta clase, yo les voy por favor a pedir a ustedes que hagan un desglose y profundicen en el conocimiento sobre lo que es el habeas corpus. Les repito, el habeas corpus nació por allá en los tiempos romanos y tuvo vigencia a través de la Constitución inglesa y habla bastante sobre lo que es el habeas corpus. Hablen sobre el habeas corpus, hablen sobre el efecto suspensivo, hablen sobre los tratados internacionales que tiene Venezuela, suscritos sobre el derecho a la libertad, y hablen sobre un poquito sobre el recurso de amparo constitucional. Repito, para la tarea, profundizar en el habeas corpus, profundizar en el amparo constitucional y profundizar sobre el efecto suspensivo. Esos son los tres temas que ustedes van a estudiar y van a hacer un trabajo cada uno referente a eso. La próxima semana, en la clase asincrónica, yo les voy a llevar a cabo la instalación de todo lo que es los recursos que están establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal. Es bueno leer también bastante, todo esto está pendiente. Y los recursos los tenemos en el libro cuarto, Disposiciones Generales, título 1. Ahí está todo lo que son los recursos. Entonces van leyendo recurso por recurso. Hay algunos libros de recursos procesales que tienen inclusive jurisprudencia y que pueden ser analizados por ustedes y pueden profundizar más. Yo de verdad les pido disculpas. Es muy corto y esto se requiere un pizarrón, se requiere poner una cantidad de informaciones, puede ser muy didáctica la clase, y que ustedes también tengan la participación. Mire, profe, mire, uno va corrigiendo y así se va haciendo una clase muy emotiva. Lamentablemente los tiempos de pandemia nos han llevado a este sistema, pero como yo estoy hablando con profesionales. Buenos días. ¿Cómo está, profesor? Disculpen. ¿Quién habla por ahí? La fecha del trabajo, Héctor Crespo de Guarín. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Chévere. La fecha para este trabajo era para el día de hoy, según la plataforma. No, ¿Qué fecha tendríamos ahora? Ahí hubo un error, yo le pido disculpas. Hubo un error que no es culpa mía, fue culpa, no falta de criterio entre el uno y el otro que lo hicieron mal. Este tema que estamos hablando hoy era para la semana pasada. Entonces lo trasladamos para hoy. Entonces vamos a hacer, por eso dije inicialmente la clase, este tema que estamos hablando hoy, que es lo que estoy pidiendo, hacer un escrito sobre el habeas corpus, sobre el efecto suspensivo del amparo constitucional. Ustedes van a investigar también sobre eso. Tienen chance para montar una plataforma hasta el día sábado de la próxima semana, 12 de la noche. Ok. La otra clase, dígame. Perdón, y serían 3 y los tratados internacionales que usted mencionó también. No. Son 4. Sí, son 4 temas, pero ojo, no vayan a comenzar a montar trabajos hasta que no tengamos la clase. Tienen pendiente el trabajo de la historia de la casación, que ya lo mandamos con la primera clase que tuvimos. Ese ya debe estar en plataforma. Este que estamos hablando hoy es la segunda actividad. Tienen que enviar el trabajo hasta el día sábado de la semana entrante a las 12 de la noche, este tema. Perfecto. La clase que va a hablar sobre recursos, que es asincrónica, yo la monto el día sábado y ese tercer tema lo tienen ustedes para el otro sábado. O sea, el tema que yo estoy hablando le quedan 8 días, así sucesivamente. Yo creo que dividí esto en 5 clases. 5 clases. Sí. Entonces, esos 5 clases, cada clase tiene un resumen de 20 puntos, de 20%. Decía inicialmente que la primera evaluación no la he hecho hasta que ustedes complementen con este tema, con estos 3 temitas que mandé a hacer, la segunda actividad.
¿Por qué? Porque de repente Pedro Pérez en la primera se me equivocó mucho, concha, no me dejó bien la parte histórica, pero resulta que se lució hablándome de efectos suspensivos, de amparo constitucional y de habeas corpus, y me sacó la historia completa del habeas corpus. Entonces yo puedo reconsiderar un poco la evaluación. Y no hace que de repente voy a evaluar muy mal el primer trabajo y el segundo me hizo un trabajo, pero cuando vaya a hacer la sumatoria no le van a dar los puntos, ¿me entiende? Entonces siempre trato de ser un poquito más dado a no perjudicar a nadie con las notas. Es el deber ser, ¿no? Excelente. Entonces creo que Sí. me entendieron. Les repito, léanse sobre la Carta Magna de Inglaterra del año 2015, cuando comenzó la cuestión del habeas corpus. Hicieron un paseo por el Reino de Aragón de 1428. Léanse un poquito sobre el Fuero de Vizcaya de 1527. Váyanse a 1679, cuando la ley inglesa lo puso de manifiesto. Háblense un poquito sobre Juan de la Tierra, que fue el que hizo la cuestión de la tierra y el derecho a la gente. Hay muchas cuestiones que estudiar sobre el habeas corpus. Pero quiero que, aparte que sea el trabajo, no un cortipegue, por favor, estamos hablando entre profesionales. Saquen conclusiones, vayan hablando un poquito de toda cosa, y al final me dejan un reglón de conclusión. Y mi forma de ver, yo, Pedro Pérez, considero que el habeas corpus no se cumple por esto. Tenemos que aprender desde el momento que estamos estudiando, y en este caso de maestría, en este caso de doctorado, escribir las cosas como son. No podemos, no, que yo no escribo esto porque después van a leer ese papel, por ahí van a meter preso. No. Señores, el que se metió abogado es porque le gusta. Y el abogado es aquella persona que está en el deber obligatorio de defender todo el basamento jurídico que compone a un Estado, a una nación. Y si no tenemos la suficiente autonomía, la suficiente autoridad y los suficientes pantalones bien puestos para escribir lo que vemos que está mal, pues lamentablemente no estamos ejerciendo bien la profesión. Yo quiero que me hagan un escrito de cada de las tres cosas que hablé: efecto suspensivo, amparo constitucional y habeas corpus, y una conclusión final. ¿Qué opina de una cosa? ¿Qué opina de otra? ¿Y qué opina de otra? Porque eso tiene para opinar. Si no, no estamos haciendo nada. Porque poner corte y pegue, yo lo voy a detectar. Porque hoy día es más fácil detectar un corte y pegue que un trabajo. Uno le mete un numerito ahí al computador y le sale todas esas letras en azul. Y las universidades, ojo, las universidades a nivel mundial están siendo muy regular, muy severas con los cortipegues. Y yo no quiero cortipegues, quiero escuchar palabras. Claro, habrán fechas, habrán cositas que ustedes tienen que escribirme allí, pero yo quiero que ustedes lo manejen con su propio léxico. Recuerden ustedes que el proceso penal, me decía a mí por allá un amigo, ya denominado Parra Quijano, eso es una obra de arte, es una obra, un drama. Es la forma como usted tenga la capacidad de expresarse y la forma de usted poder analizar. Usted no puede estar leyendo, usted toma apuntes y comienza a hablar y comienza a hablar y comienza a hablar. Y si usted en una audiencia tiene que llorar, llore, que para eso le pagan. Para eso le pagan. Y de una manera muy sutil y muy académica, descalifique al fiscal si tiene que descalificarlo. Yo recuerdo tanto unas palabras que son tan sencillitas para decirle a un fiscal que está equivocado, cuando uno muy educadamente le dice: su señoría, permítame decirle que el ciudadano fiscal aquí, con el respeto que se merece, está manejando unos términos cantinfléricos y panegíricos que no tienen ningún fundamento jurídico, porque su actuar demuestra que es un jinete de poca monta. Analícenlo, interprétenlo, qué se quiso decir. Entonces, es la forma académica de decirle las cosas a la persona. Entonces, yo quiero que este trabajito, que son tres cosas muy sencillas, ustedes se me luzcan, porque yo sé que independientemente que pareciera como una tarea de pregrado o quizás de preescolar, va a servir para que ustedes vayan tomando conciencia, porque por mucho que hemos aprendido, cada día seguimos aprendiendo más. Señores, yo voy a salirme de la Real Academia, y señores y señoras, ha sido un placer, de verdad que el interés es manejar una lluvia de informaciones, manejar una cantidad de criterios, pero les repito, el tiempo es muy corto, y ya para la próxima semana, que tengo más tiempo, de repente me tomaré hora y pico para hacer el análisis de todos los recursos
pero por ahora, para que no haya malos entendidos, van a hacer la segunda actividad para presentarla el sábado, más tarde el sábado a las 12 del día. El que lo tenga con anticipación lo puede perfectamente enviar a la plataforma. El día domingo, mientras ustedes descansan, yo el día domingo trabajo valorando todos los temas que ustedes me han enviado. Son 23 alumnos que tengo y yo con muchísimo gusto yo les voy a sentar la nota más tarde el día lunes, el próximo lunes. Ustedes tendrán ya 2 notas, tanto de la primera actividad como la segunda actividad. Y el día sábado, pues, montaré la tercera actividad para que ustedes comiencen a presentar el otro sábado que viene arriba. Ha sido un placer estar con ustedes. Hay un derecho de palabra breve. Si quieren hacer algún comentario, yo soy de los que me gusta después que termino la clase que me evalúen y me digan si les sirvió o no les sirvió y si estuvieron de acuerdo o no estuvieron de acuerdo, sin ningún temor. Somos abogados y siempre tenemos que decir la verdad y nada más que la verdad. Hay derecho de palabra, por favor. Profesor, buenos días. Luis Osuna desde Barinas. Osuna, Barinas con la cola. En un momento perdimos la conexión. Ajá, le escucho. En un momento perdimos la conexión y no escuchamos la clase completa porque se cayó la señal y pues, a varios compañeros nos pasó lo mismo. Y perdimos la clase, pues prácticamente ahí no supimos, pues llegamos hasta donde estaba iniciando la parte de la audiencia y bueno, espero que la graben y la monten en el sistema. Sí, señor, sí, señores, sí, señor. Pues, su disertación. Sí, señor, esto va a quedar grabado, ustedes lo pueden ver lo pueden ver perfectamente esta semana. No sé, el día miércoles ya está casi grabada, ya está en la plataforma, ustedes la ven perfectamente ahí y con eso se pueden ayudar, ¿ok? ¿Hay otra pregunta por ahí, otra derecho de palabra? Buenos días, doctor. Es Yuraima Coronel, ¿cómo está? Yuraima Coronel, ¿cómo está? Bien, doctor. Muy interesante su clase. Yo ya más o menos tenía algo montado sobre los recursos, pero me ayudó muchísimo. No, definitivamente uno cada día aprende más y aprender haciendo es lo mejor que hay. Felicitaciones, una digna de usted muy buena. Muchas gracias, Yuraima, por sus palabras, mi buena amiga. Sí, recuerde que vamos a hablar solamente sobre amparo constitucional, efectos suspensivos y habeas corpus. Más nada, no nos metamos con otros recursos. Vamos a hablar nomás de esos tres. Yo tengo algo por allí, ¿no? Que decía, creo que lo tengo aquí. Hay unas palabras mías que hice. El efecto no evolutivo es el considerado cuando la apelación llega al tribunal de la causa y no puede devolverse por encontrarse el tribunal correctamente. El recurso nominado está en la norma. El recurso innominado es de aquel de ignorantes que pretendiendo violentar la ley, no solamente piden la nulidad de un acto, sino piden la nulidad completa del proceso. Sin embargo, existen abogados que son temerarios, jueces que desconocen el derecho y lo otorgan. Omar Martínez. Eso quiere decir que hay muchos jueces que son temerarios y que desconocen dónde están. Y también tenemos que aprender muchas veces a chocar con eso. Ir al tribunal y de repente conseguir algo que creemos que estamos más que seguros que lo hacemos porque somos estudiosos, pero sabemos que el que está allí no llega para eso. Entonces, volviendo al temita de hace rato, son jinetes de poca monta, pero lamentablemente están con la monta. Bueno, señores, muchísimas gracias por todo. Que tengan feliz fin de semana, que sea provechoso y que el creador del universo guíe los pasos de todos ustedes para bien de ustedes, bien de la familia y bien de esta Venezuela que tanto necesita de hombres y mujeres probos, honestos y estudiosos. Y ustedes están en ese mundo de estudiar y aprender. Profesor, un momentito, si es posible, ¿no? Dígame. 2 minutos. David Camacho desde Barinas también le saluda a usted y a todos los participantes. ¿Cómo está, Camacho? Muy bien, gracias a Dios. Profesor, mire, ciertamente el amparo, bueno, el habeas corpus, vamos a hablar mejor del habeas corpus. Uno sabe y existe la plena convicción de que tiene que ejercerlo, pero usted tiene por casualidad idea de, por ejemplo, cuántos habeas corpus se han ejercido en el circuito judicial del Táchira o cuántos habeas corpus se han realizado en el circuito judicial penal de aquí de Barinas este año, por ejemplo. Yo creo que no se ha hecho ninguno, aun cuando hay detenciones arbitrarias, pues.
casi ninguno de nosotros, muy pocos los abogados que ejercen o le echan mano a este recurso, ¿no? Pues mira, Camacho, yo le voy a decir una cosa a usted. En el inicio de la clase yo dije que Venezuela es un país que ha suscrito tratados internacionales que guardan derecho con los derechos humanos y la libertad. Y están establecidos en convenciones y en todas las cantidades de instituciones mundiales. Ahí está suscrito Venezuela. Pero parece mentira, el primero que viola todo eso suscrito es el mismo Estado, a través de sus cuerpos de seguridad, ya sean policiales o militares, a través del Poder Judicial y a través del Ministerio Público. Entonces, todo lo que se define para garantizar los derechos a los ciudadanos los vulnera el mismo Estado venezolano. Entonces, la respuesta quizás no es la correcta, está allí. Si aplicáramos el habeas corpus, no existiera gente detenida como tenemos actualmente. Ni tuviéramos personas que tienen 3 años, 2 años, 4 años, que ni siquiera han ido a un juicio, ni mucho menos a una audiencia preliminar. Ni tuviéramos personas que ya les concedieron la libertad y todavía no se la han otorgado, porque resulta que la boleta está guardada en el despacho del jefe del régimen donde está detenido. O sea, eso se llama la vulneración del derecho humano, que eso se puede catalogar pues, como delitos de lesa humanidad, porque se está violentando las normas constitucionales e internacionales firmadas y suscritas por el Estado venezolano. Pero fíjate la pregunta que usted hace, Camacho, es muy importante porque como abogados que somos, nada nos cuesta analizar y de repente tenerlo como punto de agenda uno. Preguntar cuántos corpus se han hecho en Venezuela, cuántos corpus en París, y dar unas pequeñas estadísticas. Y cuando uno comienza a manejar esas estadísticas, como muchas veces lo hago yo, y como le dije la semana pasada, que muchas veces ir a los tribunales es como ir a un mercado persa, con hemos entendido la palabra. Es un negocio. Uno no sabe qué está pasando allí. Usted está parado en los pasillos, usted no sabe, usted escucha todo aquello. Por eso cuando uno ya comienza a estos avatares de la academia y eso, como que le coge sabor a esto y le pierde sabor a aquello. De ir a litigar, ir a pararme allá, para ver qué. Para ver todo lo contradictorio de lo que yo estudio, todo lo contrario que yo puedo saber y a lo que yo puedo impartir con mis compañeros que se inscriben en clases. Porque eso es lo bonito, compartir ideas. Por eso que yo no llamo esto clase, yo llamo esto como tertulia, unas pequeñas fugas de informaciones. Pero buena su pregunta, Camacho, verdad que es muy buena porque en realidad son muy pocos los que existen aquí en Venezuela. Muy poco, muy poco. Y si existieran, el régimen penitenciario de personas inocentes que se encuentran detenidas por X motivos políticos, por comentar algo, por decir algo, pues lamentablemente pues, no estuvieran detenidos. Pero como esto no se cumple. ¿Otra pregunta antes, Jaime? Sí, no, lo decía es porque estamos claros de que existen cuerpos de seguridad que son abusadores, ¿no? Pero veo también que de parte del Estado hay mucha complicidad, porque si se le pasa un lapso o si tienen detenido a alguien arbitrariamente sin participarle a sus familiares durante 2 días en una sede policial o en algo, viene una persona y solicita un habeas corpus, el mismo tribunal y el fiscal del Ministerio Público y después el órgano policial, casi que todos se ponen de acuerdo para que al final ese habeas corpus sea declarado inoficioso porque se sobran las cuestiones y ellos mismos arreglaron y miren, envíame las actuaciones y tal cosa por parte de si el habeas corpus es contra en sede policial o contra el Ministerio Público que no ha realizado el acto que tiene que realizar, pues. No sé si con nuestros hermanos ecuatorianos sucederá lo mismo, ¿no? Los que están en curso, ¿no? Que digan ellos algo. Fíjate que los hermanos ecuatorianos tienen un problema, ¿no? Los hermanos ecuatorianos tienen unas garantías constitucionales, que son las copias del ordenamiento jurídico. Pero los hermanos, y el código, la Constitución establece los derechos a todos esos recursos procesales. Sin embargo, los hermanos ecuatorianos, ellos tienen un acto que se llama auto de llamamiento. Ese acto de llamamiento no lo permite el Código Integral Penal venezolano, el Código Integral Penal ecuatoriano, pero está establecido como norma constitucional. Entonces ahí hay una componente de enfrentamiento entre ese criterio que el Código lo niega, la Constitución lo establece y debería prevalecer porque está la Constitución, pero sin embargo no lo permite. Mire, yo les pido sinceramente disculpas, uno se apasiona con todos estos temas, pero ya me están ordenando salir del aire porque esto es un contrato que hacen y entonces ya nos pasamos. La próxima clase, con muchísimo gusto, tertuliamos un poquito más sobre estos temas que son muy importantes. De verdad que muy agradecido con ustedes
y que el gran creador del universo les acobije y los lleve por buen camino a todos ustedes y les llene esa mente de sabiduría para beneficio de las personas que contraten vuestros servicios. Feliz día, feliz fin de semana. Muchísimas gracias.